pasó algo ayer. Volvemos acá con más de Cuánticamente y me voy a permitir hacerles ya de una vez la cuña de curaciones colectivas que es para este sábado 21 de septiembre en el Salón El Arte a partir de las 9 de la mañana con el doctor, por supuesto, de líder allí, el doctor Ángel Eduardo García Montero. No se lo pueden perder. Nos pueden llamar al 0424-617-6615 para obtener sus entradas o también visitar tienda naturista Candimar en la avenida Sucre con esquina de la calle Bolívar al lado de la Cámara de Comercio de Punto Fijo. Ya saben, quedan solo 2 días. Así que no se lo pueden perder, donde trataremos pues este tema de las emociones y la enfermedad. Doctor, estábamos hablando de un tema y un título muy interesante acerca de la resiliencia. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Y también sobre el tema, por cierto, que hablábamos en off de las enfermedades autoinmunes, del autorrechazo, ¿no? Que están hablando. Sí, las enfermedades autoinmunes se dan cuando el sistema inmunológico elabora anticuerpos contra sus propias estructuras, contra células de la propia persona. Es como si la persona se defendiera de sí misma, ¿no? Los mensajes autodestructivos hechos biología. De las emociones destructivas en este caso. Es como dice Caroline Myss en el libro Anatomía del Espíritu, que la biografía se convierte en biología. ¿Okay? O como nos recordaba la amiga Inmaculada que del libro La enfermedad como camino, de que el síntoma lo que hace es expresar el significado del conflicto que se está viviendo. Entonces la enfermedad autoinmune viene de un proceso de pérdida de valor, de una desestructurización de la identidad, de la propia identidad del ser. Es decir, pierde su norte. Los chamanes dicen que la persona enferma cuando pierden su poder. El poder es esa energía interna que tenemos todos los seres humanos y cuando comenzamos a diluirla, dilapidarla en los conflictos, en los dramas, en los pseudodramas, en los microdramas, se nos va toda la energía. Es como si nosotros tuviésemos un patrimonio energético todos los días, como una cuenta bancaria energética, y la dilapidamos en pensamientos destructivos, en pensamientos de conflicto, en reactividad, reacciones, en cosas intrascendentes. Tú ves, por ejemplo, que la gente se pasa a pelear de cosas políticas y terminan enemigos, se está dilapidando su patrimonio energético. Son personas que terminan enfermas porque ceden el poder. Yo tengo una mejor. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, para sobrellevar la situación de los servicios públicos, por ejemplo? Y lo sé porque hay mucha gente iracunda, obviamente, y que a veces en nuestro caso es un poco difícil, pero no imposible, por supuesto, dejar de reaccionar ante esas situaciones cuando constantemente te ves afectada en el plano físico, quiero decir, porque se te va por tantas horas, por decirte, la electricidad en el momento en que más tienes que trabajar, como le sucede a la mayoría. ¿Cómo se puede hacer en esos casos? Y así, pues, muchas situaciones de servicio, Yo te puedo decir una experiencia que tuve hace como 3 días, que se fue la luz durante 5 horas. Adelante. Y yo te digo que yo lo disfruté. Ok, muy bien. Yo lo disfruté porque entonces díganos la receta de una vez, la receta por favor. es que yo utilicé casi todo ese tiempo meditando. Excelente. Y una parte medité, incluso los hijos míos los puse a meditar en la misma cama. Okay, toda la familia, la mujer, los hijos meditando. Y después nos pusimos a jugar con 2 linternitas. A ver quién encontraba la linterna. Y entonces el que le quedaba la linterna buscaba el vaso de agua. Convertimos ese momento en un momento bien agradable donde la pasamos bien, pues, en familia. ¿Ok? Yo creo que, mira, la incomodidad que se puede vivir por una situación de esta, quizás sea inevitable, pero sufrir por eso es una elección de cada quien. Es decir, yo no puedo sufrir porque se me fue la luz 5 horas, porque es algo que no está en mis manos. Yo no puedo ir a la central eléctrica y poner la electricidad. Por lo tanto, entonces yo elijo disfrutar el momento. Sufrir o no por eso. ¿Ok? Quizás tenga alguna incomodidad. Yo esa noche tenía un poco que estudiar, estamos armando lo de curaciones colectivas, estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo unos informes para unos pacientes, etcétera. No pude hacer nada porque se fue la luz. Pero tampoco desperdicié energía en eso. Okay. Sí, disfruté el momento.
porque es una elección, independientemente de lo que suceda afuera. Acuérdate que las emociones, así como hay emociones destructivas, emociones constructivas. Claro. Las emociones constructivas que te cambian además la frecuencia, porque es importante, y creo que eso lo decíamos en el programa pasado, que sepamos que las emociones mientras más destructivas son, más energía te quitan, es decir, menos velocidad de frecuencia vibratoria tiene tu campo de energía vital. Y las emociones constructivas, las que se acercan más al amor y hacia la plenitud, son emociones que te aceleran tu frecuencia de tal manera que mejoran la vibración del campo vital de la persona. De tal manera que y es elección, tú puedes recuperarte así decir, también, ¿no? Si está pasando algo afuera y me cambia el otro. estado de ánimo, yo sé que yo estoy perdiendo energía en mi campo vital. O sea, estoy dilapidando mi cuenta bancaria energética. Y eso siempre va a ser una elección. El padre jesuita que murió muy joven, Anthony de Melo, él decía, nadie te afecta. Nadie afecta a nadie. Eres tú. Incluso él en un momento llegó a decir que ni siquiera tú mismo te afecta. Son tus patrones mentales inconscientes viciados por el condicionamiento los que terminan afectándote y haciéndote esclavo de las situaciones externas, reaccionando a las situaciones externas, no porque la situación externa te esté afectando, sino porque tienes un patrón mental viciado interno de reactividad que te hace reaccionar, valga la redundancia, y que te hace sufrir, perder energía y enfermarte. ¿Ok? Por eso, una de las cosas importantes, que lo tratamos en la primera parte, lo vamos a tratar en la primera parte de curaciones colectivas, es enseñarle a las personas que las personas pierden su salud justamente por desconocimiento de su propia naturaleza. Cuando la persona se da cuenta cómo funciona, ¿ok? Entonces le agarra el pie a la situación. Entonces la persona dice, no voy a dilapidar más mi patrimonio energético, no voy a seguir enfermando porque se fue, o porque no hay luz, o porque las cosas no funcionan, o porque no hay leche, etcétera, etcétera. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, siempre hay la manera de reencuadrar las cosas en la vida. Siempre las podemos reencuadrar, por extremas que sean. Sí. Además, ¿Okay? el hombre se adapta, ¿no? Porque por además, acuérdate que si profundizamos un poco más, hace unos programas atrás hicimos un programa de espiritualidad. Si profundizamos un poco más, nos damos cuenta, bueno, que todo en este plano es impermanente. Hasta nosotros vamos a desaparecer. Entonces, si vamos a desaparecer, ¿por qué vamos a desaparecer más rápido? Justamente por nuestra propia inconsciencia y por nuestra propia ignorancia acerca de nuestra naturaleza esencial. Entonces, si vamos a desaparecer, bueno, vamos a agarrarla con calma. Vamos a tomarlo con calma, que nos vamos a ir, pero más tranquilos. Y vamos a disfrutar más este tránsito aquí, que pase lo que pase. Así vivamos 90 años. Es un chasquido en los dedos de Dios. Entonces, además, el acercarse a las emociones constructivas o el acercarse a las emociones destructivas siempre va a ser una elección. Hay un físico cuántico que dice que en la vida no existen malas situaciones ni buenas situaciones, existen malas elecciones y buenas elecciones. Entonces, siempre vas a tener el poder de elegir, aunque no lo sepas. Vamos a hacer una pausa, pero es para pasar las siguientes opiniones para ya cerrar con esa parte, y sobre todo porque me gustaría, doctor, que ampliáramos ya entonces acerca de las emociones constructivas. Okay. Y cuáles son, pero luego de responder o de ver estas opiniones y responder un poco a ellas. Sí, claro que sí, porque si recibes una buena noticia te puede dar un infarto prácticamente. Eso te está causando muchos dolores en los corazones. Eso depende. Por las buenas noticias. Por las buenas noticias y las malas también, porque todas dos te ayudan. Claro que sí pueden afectar la salud. Como te digo, una emoción le puede dar un ataque cardíaco a uno, cualquier cosa viene sobre las emociones. Es más, cualquiera se puede enamorar y de un enamoramiento no le puede dar un infarto también. Es terrible, porque hasta las emociones de alegría nos puede dar pero eso, fíjate, ¿no? que hay un condicionamiento. Hay un condicionamiento de que hasta las emociones buenas nos dan un infarto, y no es verdad. Mira, estamos graves. Justamente el desconocimiento de nuestra propia naturaleza es el que nos lleva a instrumentar la vida de una manera limitante, una manera tan limitante que pensar que, bueno, que cualquier cosa, hasta las buenas, nos pueden dar un infarto. En la academia occidental especialmente nos ha condicionado a pensar que es la mente cerebral la que manda. Y resulta que el cerebro de las emociones
constructivas, fíjate lo que te voy a decir. Ujú. Esto es, Sí. esto es un tips de curaciones colectivas adelantado. El cerebro de las emociones, perdón, la mente de las emociones constructivas no reside en el cerebro, reside en el En corazón. el corazón. Ujú. Porque el corazón genera un inmenso campo electromagnético que va más allá de 2 y hasta 4 metros más allá de la piel. Cuando nosotros tomamos el pulso, en la universidad nos acostumbraron o nos enseñaron que el pulso, bueno, es la expresión del latido del corazón aquí. Y resulta que no es solamente eso. El pulso es la expresión de la onda expansiva del campo electromagnético que genera el corazón, de la energía que él recibe del campo magnético terrestre, que a su vez lo recibe del Sol y así sucesivamente hasta la galaxia. ¿Ok? Y que lo reparte a través de los canales, de los vórtices energéticos, de los canales secundarios llamados meridianos en acupuntura, pero que además genera un campo más allá. Fíjate que hay una prueba en estos momentos que se hace. Tú sabes que para ver la actividad eléctrica del corazón, antes hacían el electroencefalograma. Ajá. Ahora hacen el electromagnetograma. Es decir, toman la onda cerebral sin tocar el cráneo. En el caso del electroencéfalo, son electrodos que tocan varios sitios del cráneo. En el caso del Del electromagneto, Ajá. es un casco que recibe sin tocar el cráneo, recibe las ondas cerebrales. Esas ondas Que cerebrales son emitidas por el que son corazón. emitidas, Ujú. pero fíjate que no parten del cerebro, parten del corazón. Ok. Porque el corazón, a través de sus impulsos, de sus latidos y de su impulso electromagnético, va generando una onda expansiva que llega hasta 4 metros más allá de la piel. ¿Ok? Y que justamente es lo que construye el campo de energía vital. Y precisamente esa onda es la que determina la frecuencia en la que vibra ese campo de energía vital. ¿Ok? Incluso se dice que el corazón, últimas investigaciones de la neurociencia, que el corazón tiene neuronas especiales que no tiene el cerebro. Fíjate esto, neuronas especiales que no tiene el cerebro, que son capaces de captar el acontecimiento antes que suceda. Ay, tengo un pálpito, dice la gente. Tengo algo aquí como si algo va a pasar. Un presentimiento. Tengo un presentimiento. Las premoniciones entran por el corazón, no por el cerebro. Esos ¿Ok? son los últimos avances, las últimas Porque investigaciones que han dicho eso. justamente se han hecho trabajos de investigación con personas que las ponen a ver unas computadoras, sus situaciones que le van poniendo en una pantalla de computadora con electromagnetógrafo y la respuesta cerebral medida es milisegundos antes de que la figura aparezca en la pantalla. Si la persona se va acostumbrando con varias figuras, figuras de terror, figuras de emociones de alegría, figuras de emociones fúnebres, de asesinato, y le van pasando. Cuando le empiezan a pasar otra vez, por supuesto, variando el orden, a esas personas, las ondas que emiten la sinapsis cerebral es anterior incluso al evento en términos de milisegundos. Bueno, se dice que el corazón tiene la capacidad de captar las neuronas del corazón, las células nerviosas del corazón, tiene la capacidad de captar en el campo. ¿El campo qué es? El campo es el océano donde vivimos los seres humanos. Así como los peces viven en un océano En el campo es lo exterior. acuoso, nosotros vivimos en un campo invisible que no vemos, pero que existe. ¿Qué dice la física cuántica del campo? ¿Qué es el campo? El campo es el universo, el océano de todas las partículas y ondas subatómicas. Son los ladrillos de la realidad que están esperando para hacerse realidad a partir de los procesos de las conciencias que interactúan en ese campo. ¿Cuáles son las conciencias? Las mentes. Las mentes. Las mentes de las demás personas. Las mentes que de nos todas las rodean. personas. Acuérdate que hay un concepto también en este paradigma científico emergente que se llama los campos morfogénicos o morfogenéticos. De un investigador británico llamado Rupert Sheldrake, que tiene una investigación extraordinaria sobre esto, llamado también los campos de resonancias mórficas. Es decir, ¿en qué está resonando, por ejemplo, la mayoría de las personas en Paraguaná? Cuando sucedió
el 11 de septiembre de hace, ¿cuántos años? Hizo ahora 12 años. 12 años exactamente. Después que impactaron los dos aviones con las Torres Gemelas, y las Torres Gemelas se cayeron y se murieron 3.000, 4.000 personas allí, ¿en qué vibración estaban resonando las personas en el mundo entero? Eso fue captado, incluso fue captado por unos sensores satelitales en la atmósfera terrestre. ¿Cómo varía la frecuencia del campo? ¿Y quién hace la frecuencia del campo? La gente que está vibrando en ese campo, la gente que está viviendo en ese campo. Hay unos investigadores un poco más osados, que eso no es materia de este programa hoy, pero ellos dicen mentes encarnadas o no. Eso es un conocimiento ya un poco más profundo que podemos dejar para otro. En Curaciones Colectivas nosotros sí hablamos un poquito más en detalle de estas cosas, pero es bien interesante porque los seres humanos no estamos separados. La separación es una ilusión de la Matrix, de esta tercera dimensión, del conocimiento limitado que nos han dado en la escuela, en las universidades, donde pensamos que esto es lo que hay. Vamos a hablar entonces ya más en detalle acerca nuevamente de las emociones constructivas. Ajá. ¿Qué hacer para poderlas generar, multiplicar y hacerlas efectivas en nuestra vida? Al regreso de la próxima pausa, y además estaremos respondiendo todas sus interrogantes a través del 0424-617-6615, así que nos pueden escribir. Y recuerden que ya falta poco para Curaciones Colectivas este sábado 21 de septiembre. Ya regresamos.